Hola a todos, ¿cómo estáis? El día de hoy les traigo un nuevo video acerca de una especie de máquina llamada matriz de LEDs. Resulta que hace un tiempo estuve aprendiendo a utilizar una matriz de LEDs 8x8. Es bastante genial verla funcionar y utilizarla con un chip. Sin embargo, me di cuenta de que podía tranquilamente hacerse una más pequeña y de una forma casera y mucho más sencilla de programar. Es por eso que el día de hoy les traigo una matriz de LEDs 3x3. Ojo, quiero dejar claro que la matriz de LEDs, ya voy a explicar el funcionamiento, necesita pines suficientes para las columnas y pines suficientes para las filas. ¿Qué quiere decir eso? Que el máximo cantidad, la matriz más grande que ustedes pueden hacer con un Arduino Uno sería una matriz 7x7, porque tendríamos 7 pines de columnas y 7 pines de filas, lo cual daría un resultado de 14 pines. Y el Arduino tiene 14 pines contando los pines 0 y 1, o sea los de transmisión. Excelente, vamos allá. Bueno, ahora les voy a explicar cómo funciona nuestra matriz de LEDs. Para ello, tenemos que tener en cuenta algo muy simple. Un LED tiene dos partes, el ánodo o la pata positiva y el cátodo o la pata negativa. Si ponemos GND al cátodo y un pin digital al ánodo, se va a encender. Hasta aquí muy bien. Ahora, si yo conecto dos LEDs y el cátodo de uno lo conecto con el cátodo del otro y el ánodo del uno lo conecto con el ánodo del otro, podría, a través de un solo pin digital y de la misma tierra, encender los dos a la vez. Ahora, si yo coloco 9 LEDs en forma cuadrada y conecto los cátodos de una fila, los ánodos de una fila, y así con el resto de filas, habremos obtenido una matriz, o sea, un conjunto de LEDs conectados entre sí. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero yo cómo puedo encender un LED? Simple. Si yo conecto, por decir algo, positivo a la columna del ánodo central y negativo a la fila del cátodo de encima, se va a encender el LED del medio de la parte superior, porque es el único LED al que le llega positivo y negativo. Es muy interesante. Sin embargo, si yo quiero, por ejemplo, encender una L, ¿cómo lo podría hacer? Primero, tendría que encender una pata. Simplemente tendría que colocar positivo al ánodo de la izquierda y negativo a todas las filas. De esta forma, los 3 LEDs de la columna de la izquierda se habrán encendido. Pero, además de estos 3, necesito el LED de la parte de la mitad inferior. ¿Cómo lo puedo encender? Aquí hay un problema. Si conecto positivo a la parte central, se me van a encender dos columnas, y eso es algo que no queremos. Para ello, tenemos que hacer uso de una técnica llamada multiplexación. Es muy sencillo. Primero, enciendo la columna de la izquierda, como habíamos dicho. Colocamos positivo en la columna del ánodo de la izquierda y colocamos negativo en todos los cátodos. Ahora los apago por cuestión de milisegundos y mientras que está apagado, enciendo el positivo al ánodo de la columna de la mitad y negativo al cátodo de la fila de abajo. Se encendería el LED que necesitamos. Ahora lo apagamos y vuelvo a encender la columna por cuestión de segundos. La apago y enciendo el LED de central abajo por cuestión de segundos. Lo apago y así a una velocidad tan grande que nuestros ojos no lo van a distinguir y simplemente van a ver una L. Y los materiales que vamos a utilizar para nuestro proyecto de la matriz LEDs son, en primer lugar, una placa de cartón piedra.
Es una especie de cartón sin los triángulos ondulados, el cual es realmente resistente. Lo vamos a cortar en cuadrados y vamos a unir los cuadrados uno encima de otro para hacer prácticamente cartón hierro. Además del cartón piedra, vamos a utilizar un pegamento, el cual nos va a permitir pegar los LEDs a la placa de cartón. Y además, adherir las placas de cartón ya cortadas una encima de otra para hacer un cartón piedra más grueso. También tenemos estaño para soldar. Nos va a permitir unir los LEDs para que nuestra placa de matriz de LEDs quede para siempre. También tenemos transistores 2N2222A. En total tenemos 3, puesto que es una placa 3x3. Necesitamos 3 pines de tierra y para poder controlar la tierra necesitamos utilizar estos transistores. Los aprendimos a usar en el video del vehículo controlable a través de Bluetooth. Sin embargo, además de los transistores 2N2222A, necesitamos 3 resistencias de 1000 ohmios que la vamos a conectar a la pata de la base para evitar que se nos quemen. Y LEDs, muchos LEDs, tantos LEDs como queráis y de los colores tan variados como podáis. En este caso nuestra placa 3x3 la haré con 3 LEDs amarillos, con 3 LEDs azules y 3 LEDs rojos. Y con sus respectivos LEDs tenemos resistencias de 220 ohmios que nos permitirá hacer que nuestro LED no se nos queme. Bueno, lo que vamos a hacer es tomar las medidas que necesitamos para nuestra matriz. El LED aproximadamente tiene, si trazamos una línea recta desde el centro de la circunferencia, tendría un medio centímetro aproximadamente. Y la medida de la pata negativa del LED es de 1,5 centímetros. Tomando en cuenta esas medidas, lo que debemos de hacer es que va a haber un LED en medio centímetro, dejamos medio centímetro de espacio, otro LED medio centímetro de espacio y el último LED. Eso es lo que vamos a hacer. Para ello, primero que todo, tomamos en una de las esquinas medio centímetro de distancia, aproximadamente aquí. Después sacamos desde ese punto, tomándolo como 0, medio centímetro de distancia. Listo, entonces tenemos aquí el espacio donde iría un LED. Entonces trazamos medio centímetro para arriba y tenemos medio centímetro aquí, medio centímetro aquí, medio centímetro aquí. O sea que adentro de este cuadrado imaginario que se forma, quedaría nuestro LED. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos aquí otro medio centímetro y aquí tenemos la ubicación de nuestro primer LED. Ahora, dejamos medio centímetro de distancia desde ese primer LED. Volvemos a colocar medio centímetro de distancia. Subimos medio centímetro y colocamos hacia este lado medio centímetro. Y ya aquí tenemos la ubicación de nuestro segundo LED. Y ahora tomamos medio centímetro desde aquí. De esta manera aquí tenemos ya la otra pared. ¿Dónde iría? Donde ya se tiene que recortar. Ahora tenemos que hacer ese mismo proceso de una línea aquí y aquí para poder tener la matriz de 3x3. Vamos a hacerlo, vamos a darle. Y aquí tenemos nuestra matriz 3x3. Ahora tomamos hacia arriba medio centímetro de cada uno.
Aquí tenemos nuestra guía de nuestra matriz de LEDs. Es una placa muy simple, se los voy a mostrar, de cartón piedra. Tiene, cada una de las mediciones es de medio centímetro, entonces tiene medio centímetro para abajo, medio centímetro para el lado. Un LED mide más o menos medio centímetro, entonces medio centímetro, LED que sea medio centímetro vacío, LED medio centímetro, LED y medio centímetro. De esa forma, ahora lo que nos tenemos que hacer es los agujeros donde poner los LEDs. Aquí ya tenemos nuestra placa de la matriz de LEDs bien cortada, y lo que vamos a comprobar es que todos los LEDs entren. En el primer agujero entra tranquilamente, en el segundo agujero entra tranquilamente, bueno, en este entra un poquito a presión, todo hay que decirlo. En este aquí entra tranquilamente, en este de aquí entra tranquilamente, en este aquí entra tranquilamente, en este entra un poquito a presión, pero nos sirve también. Aquí entra tranquilamente, aquí entra tranquilamente y aquí entra tranquilamente. Ya tenemos nuestra matriz de LEDs. Ahora, aquí nosotros vamos a colocar los LEDs. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar este. Y la pata negativa la vamos a tener que doblar, así que tiene que llegar y traspasar el tamaño hasta llegar a la siguiente LED. Así que este nos sirve muy bien. Si tenéis LEDs de ese tamaño, esa es la medida que tenéis que utilizar. Ahora, tenemos que hacer esto un poquito más grande, entonces tenemos que recortar otras dos de estas para llegarla a hacer un poquito más grueso. Bueno, después de recortar todos los círculos, quedaría más o menos de este grosor. Y ahí, como pueden ver, caben perfectamente los 9 LEDs. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a adherir los dos trozos de cartón paja. Bueno, el siguiente paso es colocar los LEDs, pero no los podemos colocar de cualquier forma. Debemos de colocar los LEDs tomando en cuenta que la pata del cátodo, la negativa, debe de estar mirando hacia la dirección que ustedes quieran, pero siempre en todos los LEDs. Pero en este caso quiero que la pata negativa en todos los LEDs quede mirando hacia la izquierda. Digo, hacia la derecha, perdón. Así que lo coloco. Aquí lo tenemos. La pata que está mirando hacia la derecha es la negativa. Lo mismo con el resto de LEDs. Excelente, aquí estamos y ya tengo todas las patas ubicadas, teniendo siempre el negativo hacia el lado derecho. Todos los positivos están hacia el lado izquierdo. Ahora, aquí es donde llega lo que les expliqué al principio del video. La teoría indica que puedo unir todos los negativos y todos los positivos, y entonces si yo coloco esta fila de positivos y esta fila de negativos y coloco aquí negativo y aquí positivo, este LED se va a encender. Así que vamos primero a doblar las patas negativas totalmente y ya después miramos cómo doblar las positivas. Listo, como pueden ver, tenemos los negativos doblados hacia abajo, haciendo que el negativo del de arriba se toque con el negativo del de abajo. Y ahorita vamos a soldarlo. Ahora, ¿cómo hacemos para doblar los positivos? No los podemos doblar perfectamente porque se tocarían con los negativos y que eso crearía un cortocircuito. Así que lo que tenemos que hacer es doblarlo de un poco más arriba, como doblé a ese, ¿ven?
No sé si se alcanzará a ver muy bien, pero ahí está. A ver, enfoca. Ahí lo tenemos, doblado por encima. Listo, ya tenemos todas las patas dobladas. Hacia abajo tendríamos los negativos y de este lado los positivos. Ojo, aquí hay que tener sumo cuidado con que las patas positivas no se toquen con lo negativo. No se alcanza a ver muy bien, pero me esforcé lo máximo posible para que los positivos no tocaran los negativos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Soldarlo. Bueno, aquí tenemos un Arduino Uno programado para poder hacer un parpadeo del pin número 13. Si yo conecto el negativo, por ejemplo este pin, y el positivo a este, se enciende ese pin. Una vez visto nuestra matriz de LEDs 3x3, el siguiente paso es poder programarla con nuestra placa Arduino. Los pines digitales es tan simple como conectar un cable cualquiera, soldarlo a uno de estas patas positivas y la otra pata a los pines digitales. Sin embargo, para poder controlar el negativo es necesario utilizar los transistores 2N2222A. ¿Cómo los vamos a conectar? Muy sencillo. Tomando las letras que dicen 2N2222A o la cara plana hacia nosotros, la pata central la vamos a conectar al Arduino. La pata de la derecha a la tierra y la pata de la izquierda a los pines negativos de nuestra matriz de LEDs. Todo esto lo vamos a soldar. Ojo, aquí es donde vamos a necesitar la protección ante la corriente. Para poder conectar la pata central al Arduino va a ser necesario conectarle una resistencia de 1000 ohmios para poder protegerlo. Y para poder conectar el negativo de los LEDs es recomendable utilizar una resistencia de 220 ohmios aproximadamente. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Y listo. De esta manera tenemos las resistencias de protección listas en nuestro transistor. En este momento ya tenemos soldados las resistencias de 220 ohmios a los negativos de los LED de nuestra matriz. El siguiente paso es muy sencillo. Sabemos que todas estas patas de cable tienen que ir conectadas a un GND. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, en vez de tener que colocar cada una un GND individual, vamos a soldar las tres patas juntas y después de soldarlas las ponemos en un GND. Así de sencillo. En este momento ya tenemos soldado todas las patas del colector de los transistores 2N2222A, todas unidas aquí soldadas para poder conectarlas directamente a el GND. Ahora, el siguiente y el último paso antes de programarlo es muy sencillo. En los pines positivos de los LEDs vamos a conectar en cada uno un cable que vaya a los pines digitales. Y en las resistencias de 1000 ohmios de los transistores 2222A también lo vamos a conectar. Vamos a soldar esos 6 cables y los vamos a conectar a 6 pines digitales del Arduino. Bueno, ahora el siguiente paso es unir todos los cables que quedaron de nuestra matriz de LEDs a nuestro Arduino. Las conexiones son realmente sencillas. Primero vamos a empezar con el conjunto de los negativos de los transistores y del negativo. Ahí están, son 3. Son 3 cables de transistores negativos al colectores a uno solo. Este cable lo vamos a conectar a un pin GND. Lo podéis conectar a cualquiera de los 2 pines GND de la parte inferior o de la parte superior o de los pines digitales. Lo conectamos. Aquí queda, estando conectado. Ahora, el resto de pines va un poco como ustedes quieran, depende de la programación. Si ustedes quieren lo pueden conectar a los pines 1, 2, 3, 4, 5 y 6
y ya lo programan para que funcione con esos pines. Sin embargo, yo para no confundirme voy a conectar los positivos al 13, 12 y 11 y los negativos al 10, 9 y 8. O sea que vamos a acabar perfectamente con los digitales de la segunda fila. Vamos a hacerlo. Listo. Ahí tenemos los tres positivos conectados al 13, 12 y 11. Los negativos lo vamos a conectar el primero que todos, que sería este de acá. Este es el primero. Lo vamos a conectar al pin 10. El siguiente sería este al pin 9. Y el último que queda libre, este de aquí, lo vamos a conectar al último pin, al pin 8. Aquí estarían todas las conexiones de la matriz. Lo ideal es que en esta parte de aquí, donde hay tantos pines tan juntos, que ninguno se toque mínimamente con otro. Bueno, aquí estamos y vamos a programar nuestra matriz de LEDs. Ya la programé en cámara rápida, lo acabaron de ver, pero ahora os voy a explicar bien el código, ¿ok? El código es realmente sencillo. Consta de las variables de las filas y de las columnas. Fila A, B, C y columna A, B y C. Simple. Que corresponden a los números que les di en la parte de las conexiones, ¿ok? Excelente. Después, configuramos todas esas variables como salida para poder mandar energía a esos LEDs y transistores. Y después de eso, en este caso, lo programan para poder mostrar una L, porque claro, la L es Dios, ¿saben? La L, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice? Ojo, como expliqué al principio del video, expliqué la multiplexación, algo realmente interesante que nos permite encender cosas que teóricamente sería imposible, pero que se puede hacer. Entonces, ¿cómo hice? Primero que todo, encendí la fila B y la columna A, que sería este LED de aquí. Lo deben de estar viendo en la otra cámara. Estoy haciendo algo muy raro, pero bueno, lo estoy haciendo, es la gracia. Este LED de aquí es la fila B y la columna A. Eso es lo primero que enciendo. Excelente. Después de eso espero 10 segundos. Y después de los 10 segundos apago el B. Digo, que callo. Apago el de la fila B y el de la columna A y enciendo todos los negativos, o sea, de la columna A, B y C, estos tres, y enciendo la fila C, o sea que voy a encender toda esta fila. De esta forma voy a ver que borré, creo que borré algo, no borré nada. De esta forma logramos hacer aquí un LED encendido, así de sencillo. Logramos encender una L. La L lo encendimos a través de la multiplexación, aunque no sé si nota bien en la cámara, no lo sé. Se está titilando. La fila de los tres está titilando muy rápido con la de la L, la que forma la L, pero tan rápido que nuestro ojo no lo ve. Probablemente lo vea tu perro, tu gato lo vaya y diga: ese humano que está viendo esos luces apagándose y prendiéndose, estúpido humano. Pero nosotros vemos la letra o lo que queramos hacer. Por ejemplo, vamos a hacer otro experimento, aunque yo lo voy a haber programado con la L, porque la L es Dios, pero vamos a hacer de más cosas. Por ejemplo, ¿qué tal si queremos encender un cubo? Digo, todo el cuadrado. Queremos encender todos los LEDs. ¿Cómo hacemos? Pues muy sencillo. Encendemos la columna A, así, aquí, 1, 2,
3, 4, 5. También encendemos la columna B, la columna C, la fila A, la fila F, B y la fila C. Listo. Le hundimos subir. ¿Y qué vamos a lograr? Vamos a lograr que se forme todos los LEDs se van a aprender. Ahí vamos. Compilando programa. Subiendo programa. Subido. Tenemos todo. Ahora, por ejemplo, digamos que queremos hacer un patrón. Por ejemplo, queremos que se encienda la primera. Aquí lo ve. No, es que no sé bien cómo lo hice. Bueno, el caso. Encendemos esta primera fila. La apagamos, esta segunda y esta columna. Como un patrón navideño. Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Le mandamos electricidad a todos los negativos y solamente a una fila. ¿Qué logramos hacer? Logramos hacer esta maravilla. ¡Pum! Una sola fila. Ahora, decimos que espere. Por ejemplo, un segundo, ¿sabes? No sé, lo que ustedes quieran. Si en este momento vamos a hacer esto rápidamente. Si yo únicamente le digo encender, pero cambio la fila por fila B y fila C, se forma un patrón bastante, pues, no sé cómo ustedes lo verán, si es bonito o no, pero no va a prender como lo quiero, sino que va a dejar encendido la fila atrás. O sea que va a ir encendiéndose en un orden. O sea, primero se enciende el primero, después enciende el segundo y después enciende el tercero. ¿Ok? Claro. Ahora, si yo quiero hacer el patrón, que se vayan, o sea, se encienda este y cuando se encienda este, que este se apague, ¿cómo hacemos? Apagándolo en el código. Simplemente apagamos, en este caso, por ejemplo, la fila A. Y en el siguiente caso, la fila B. Y en el primer caso, la fila C. Y lo mandamos, por ejemplo. Y lo logramos. A ver cómo se ve. Bastante bien. A mí me gusta. Yo le dejaría un like por ese patrón tan navideño, tan... Bueno, estamos en Halloween, pero es lo que hay, ¿sabes? Bueno, el caso. Lo logramos hacer. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado y servido. Si queréis aprender a utilizar la matriz de LEDs 8x8, que ya es profesional y siendo de alguna forma un poco rara, lo vamos a tener más adelante en el canal. Si queréis algún otro tipo de robot o alguna mecánica de videojuegos, simplemente decídmelo. Que lo vamos a hacer, lo podemos hacer y lo haremos, pero no en esta ocasión. Nos vemos en la próxima.